Esta historia nos la contó don Adolfo, el papá de mi amigo Gibran, y le ocurrió hace ya muchos años, por allá de finales de los 90. El papá de mi amigo llevaba mucho tiempo manejando un taxi. Durante ese periodo, se había hecho de varios clientes particulares que tenían el teléfono de su casa y lo llamaban regularmente para programar viajes con anticipación. A veces, estos eran viajes largos o recurrentes que le convenían mucho. En una ocasión, ya cerca de la medianoche, sonó el teléfono. Aquel hombre y su esposa despertaron angustiados. Y es que las llamadas tan tarde, en aquel tiempo, seguramente eran solo para recibir malas noticias. Bueno, dijo aquel hombre preocupado al levantar la bocina. La verdad es que no era nada de lo que él pensaba, aunque tampoco era una llamada cualquiera. Doña Rosa, una de sus clientas habituales que vivía en la colonia siguiente, lo estaba buscando. Necesitaba realizar un viaje urgentísimo a esa hora. Su hermana la acababa de llamar por teléfono, sintiéndose muy mal. Al parecer tenía taquicardia y estaba a punto de desmayarse. Para ir hasta su domicilio, debían viajar unos 30 minutos hasta una colonia en la parte alta de un cerrito, y de ahí llevarían a esa señora a un hospital. Aquella colonia a la que se dirigían no era muy segura, pero saldrían de ahí rápidamente. No se preocupe, te voy a pagar muy bien, pero ayúdeme, le dijo la señora, y don Adolfo aceptó. 10 minutos después, estaba recogiendo en su casa a doña Rosa y a su hijo. Manejó rápidamente por las calles solitarias de la madrugada de aquellos tiempos, y pronto estuvieron en el destino. Sus pasajeros bajaron y entraron al domicilio con llaves que ellos tenían, solamente para salir unos pocos minutos después. Doña Rosa se acercó a la ventanilla y le explicó que lo que sea que le hubiera pasado a su hermana ya se había terminado y estaba mucho más tranquila. Lo cierto es que en aquel tiempo no había mucha difusión sobre los síntomas de la ansiedad patológica, pero con el conocimiento de hoy en día, lo más probable es que aquella mujer hubiera sufrido un ataque de pánico. Ella se había quedado sola con muchas responsabilidades. Su marido se había ido un mes atrás a los Estados Unidos, pero desde entonces no había tenido noticias de él y no sabía cómo iba a resolver su vida sin su apoyo. Tenían 2 hijos y creía que el hombre la había abandonado. Este estrés fue lo que seguramente provocó aquel ataque. Doña Rosa le dio una muy buena cantidad de dinero al papá de mi amigo y le dijo que ya no irían al hospital, pero que tampoco regresaría con él, ya que prefería quedarse a vigilar a su hermana durante la noche. Don Adolfo entendió perfecto. Le deseó a aquella mujer suerte y emprendió el camino de regreso. El papá de mi amigo comenzó a bajar nervioso por las calles de aquel cerrito, algunas iluminadas, pero otras totalmente oscuras. Lo cierto es que no encontró a nadie. No vio vagos ni malvivientes como él creía.
Fue hasta que pasó junto a un campo deportivo que vio caminando apurada a una mujer que llevaba un vestido como de indígena. Al pasar junto a ella, se dio cuenta que parecía muy angustiada. Incluso parecía venir llorando. Don Adolfo, que no podía dejar a una persona ahí si tenía algún problema, se preocupó. No frenó del todo, pero redujo su velocidad al máximo. Bajó el vidrio de su ventanilla y le preguntó a aquella señora si estaba bien o si necesitaba algo. «No encuentro a mi niño», le dijo, sosteniéndose de la barda de aquel campo, como si estuviera muy cansada. Aquello sí preocupó demasiado al papá de mi amigo. Le preguntó qué había ocurrido, y aquella señora desesperada, como sin poder hilar muchas palabras, le dijo que estaba caminando con su niño, y éste se había echado a correr, y ella no lo había podido alcanzar. Don Adolfo le preguntó si había sido ahí donde estaban, pero aquella mujer le dijo que no, que había sido un par de cuadras antes, señalando hacia una dirección. Entonces, don Manuel le dijo que se subiera, que la llevaría a buscar por las callecitas de ahí, y si no lo encontraban, la llevaría a la subdelegación policial a las faldas del cerro. Le abrió la puerta, y la mujer abordó de inmediato, llorando a mares. Como pudo, el papá de mi amigo le preguntó hacia dónde daba vueltas para ir a la zona donde había perdido a su hijo. Y entre sollozos, aquella señora balbuceaba indicaciones. El papá de mi amigo comenzó a manejar, siguiendo las instrucciones que le decía la mujer, pero pronto advirtió que se estaban alejando más y más de la vía principal. Lo que originalmente le había dicho serían un par de cuadras. De repente se habían convertido en 8 o 10 cuadras zigzagueando dentro de la colonia. Don Adolfo se volvió a preocupar y le dijo que ya no podía llevarla más allá, que mejor tomaría camino de regreso y la llevaría a la subdelegación. La señora le pidió que por favor no lo hiciera, que ya era en la siguiente cuadra. Muy dudoso, el papá de mi amigo aceptó ir para allá, solamente porque la calle que la mujer le indicaba era de las pocas perfectamente iluminadas. Dio vuelta en la esquina, y en ese momento, junto a una enorme barda desgastada, la mujer le dijo que ese era el lugar. El papá de mi amigo distrajo entonces su atención por un momento al frenar casi de golpe. Pero cuando volvió a dirigir su mirada al retrovisor para preguntarle nuevamente a su pasajera hacia dónde se había ido su hijo, la sangre se le fue a los pies y comenzó a sudar frío al no ver a nadie en el espejo retrovisor. Volteó entonces su cabeza. No había nadie sentado detrás de él. Se fijó incluso en el piso de la parte de atrás, como si la mujer tal vez se hubiera podido esconder ahí, pero estaba completamente vacío. Sin embargo, a pesar de que no había escuchado ningún ruido, la puerta junto a donde venía la señora estaba abierta. Don Adolfo estaba nervioso, pero ahora debía bajar a cerrar la puerta para irse. Lo hizo muy rápido, casi corriendo, mientras volteaba a ver a todos lados.
Claro, le aterraba pensar que había viajado con una mujer fantasma, pero le aterraba igual la opción opuesta. El caso de que tal vez aquella mujer lo hubiera llevado ahí para salir corriendo, quién sabe con qué intenciones. Tal vez era una especie de emboscada. Cerró la puerta, volvió a subir a su auto, arrancó y comenzó a dar la vuelta para regresar exactamente por el mismo camino que había llegado, cuando durante una de las maniobras pudo ver una pequeña placa en la barda junto a un portón de metal. Aquel señalamiento estaba muy desgastado, pero como esa calle estaba muy bien iluminada, pudo leer claramente lo que decía. Panteón Municipal. Las manos de don Adolfo en ese momento comenzaron a temblar incontrolablemente, pero aún así, casi estrellándose con la banqueta, arrancó. Tenía ya el cuello empapado en sudor mientras manejaba hasta la vía principal y después hasta las faldas del cerro, hasta aquella subdelegación donde se estacionó un momento para recuperarse. Unos policías apostados en su patrulla lo vieron pálido y se acercaron a preguntarle si lo habían asaltado. Les dijo que no, y les contó brevemente lo que había pasado, a riesgo claro de que no le creyeran o pensaran que estaba loco o borracho. Uy, no, joven. No andes subiendo a gente extraña por aquí de noche. Hay muchas cosas raras rondando estas calles. Le pidieron entonces que se tranquilizara, y uno de ellos entró a la subdelegación y salió con un vaso de refresco de cola. Se lo ofreció para que se recuperara. Se veía muy pálido. Tal vez el azúcar se le había bajado. Don Adolfo, después de unos minutos, se sintió mejor y comenzó a manejar de vuelta a su casa, nervioso pero sin mayor incidente. Era muy normal que aquel hombre trabajara los fines de semana por las noches, pero después de esa velada, dejó de hacerlo por mucho tiempo. El papá de mi amigo está convencido que en esa ocasión viajó con él una muerta, pero aún así sigue preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué con él? Ha llegado a la conclusión simple que lo paranormal a veces ocurre sin razón alguna. Don José fue mi vecino durante toda la vida. Llevo 40 años aquí, y aquel hombre, durante todo el tiempo que convivimos con él, cambió bastante. Crecimos con sus hijos, y la convivencia con él era grata. Pero conforme fue envejeciendo, su carácter se fue endureciendo y comenzó a volverse una persona poco amable y muy hosca en su trato. Características que sin duda se agudizaron una vez que se quedó solo. Sus hijos, mis amigos, consiguieron trabajos en otros estados, y su esposa, doña Elena, murió hace más de una década a causa de una enfermedad crónico-degenerativa que padecía. Esto ocurrió una noche en el 2018. La relación con varios de mis vecinos era muy fraterna, y en aquella ocasión se había organizado una reunión sin ningún motivo específico, más que el de convivir y pasar un rato agradable. Todos habíamos llevado cosas para comer, y habíamos pasado horas platicando y riéndonos.
Eran pasadas las 11 de la noche cuando decidimos retirarnos. Todos nos despedimos y la señora Alejandra nos acompañó a la puerta, donde todavía bromeamos un poco antes de irnos a nuestras casas. Fue entonces que escuchamos algo. Era como un quejido. Todos los que estábamos ahí nos quedamos callados al principio, inciertos de lo que habíamos oído. Y después intentamos ubicar de dónde provenían esos sonidos. Parecían ser provocados por un hombre. «Vienen de enfrente, de la casa de mi compadre», dijo el señor Alejandro, la única persona a quien don José aún le dirigía la palabra. Aquel hombre cruzó apurado la calle para cerciorarse. «Compadre, ¿estás bien?», dijo don Alejandro, pero no obtuvo respuesta alguna, más allá de aquellos quejidos y unos cuantos gritos que se escucharon. Para este punto ya todos estábamos afuera de ese zaguán, y los jóvenes trataban de asomarse por las ventanas, pero las gruesas cortinas no permitían ver nada del interior. Pronto comenzamos a llamar a los servicios de emergencias, y afortunadamente, una patrulla cercana no tardó más de 5 minutos en llegar. No tuvimos que explicarles mucho, ya que ellos también escucharon los sonidos. Ya teníamos herramienta, y otros vecinos estaban botando la cerradura para poder entrar. Fue justamente cuando los policías llegaron que la cerradura cayó y pudieron ingresar. En ese momento, los gritos se detuvieron de golpe. Los policías entonces nos pidieron que por seguridad nos quedáramos afuera. Ellos revisarían qué ocurría. Habíamos pedido también una ambulancia que llegó justo en ese momento, y un oficial le hizo la seña a uno de los paramédicos para que entraran con ellos. Todos estábamos expectantes afuera, e incluso don Alejandro le gritaba a su compadre que aguantara, que ya lo iban a ayudar. Unos minutos después, salió de la casa uno de los policías para hacernos algunas preguntas. Quiso repasar con todos nosotros lo que había ocurrido, aunque en general se estaba dirigiendo a don Alejandro, tomándole una especie de declaración. Le contamos todo, cómo habíamos escuchado aquellos quejidos y gritos, y cómo de inmediato habíamos llamado a emergencias. No había mucho más en la historia. El policía, que tenía el rostro desencajado, dijo: Sí, ya sé. Yo también los escuché, refiriéndose a aquellos sonidos que venían desde esa casa. Fue entonces que nos dio la noticia. Don José había muerto, pero de acuerdo al rigor que tenía su cadáver, las determinaciones rápidas indicaban que aquel hombre había tenido que haber fallecido al menos 12 horas antes. Fui yo quien tuvo que llamarle a su hijo, mi amigo de la infancia, para darle la noticia. Estaba devastado y me dijo que tomaría el primer vuelo hacia la ciudad para hacer todos los trámites. Nunca le dijimos lo que habíamos escuchado, aunque en el reporte policíaco quedó asentado que escucharon al hombre quejándose. Pero no tenía sentido.
Al final se determinó que efectivamente su papá tenía entre 12 y 16 horas ya fallecido cuando llegó la fuerza policial. Lo cierto es que la calle después de esa noche se sintió muy extraña. A todos nos daba cierto miedo pasar enfrente de aquella casa de noche. Incluso nos cambiábamos de banquetas y teníamos que atravesar por ahí. Hace 2 meses la casa se vendió por fin y fue adquirida por una nueva familia, joven. Estamos en espera de que se muden y deseamos de todo corazón que la energía que tiene ese lugar por fin cambie. Fue durante el 2006, año en que me gradué de la licenciatura en Mercadotecnia, que por fin, ya trabajando, decidí liberarme un poco del yugo familiar. Mis papás, que eran sumamente aprensivos, no me habían dejado disfrutar mi adolescencia y juventud, en el sentido de que no me dejaban llegar tarde, casi no podía salir a fiestas más que a lugares cercanos, y ni siquiera me permitían tener novia. Pero ya ganando mi propio dinero, fui muy claro con ellos sobre que ya no necesitaba pedirles permiso. Solamente les avisaría lo que hacía en mi vida. Y no les voy a mentir, se molestaron mucho, sobre todo mi mamá. Pero después de una fuerte discusión, terminaron asumiendo que no podían hacer más que aceptarlo, aunque no les pareciera. Una noche salí de fiesta con mis compañeros del trabajo y terminé volviendo a casa de madrugada, cerca de las 2. Ni siquiera era tan tarde, pero esos horarios de llegada no me habían sido permitidos nunca. Cuando le llamé a mi mamá para avisarle, la escuché molesta. Amenazó incluso con cerrar la puerta de la casa y no dejarme entrar, pero le recordé que si no lo hacía yo terminaría quedándome en la calle, arriesgándome a ser asaltado o algo mucho peor. Terminé colgándole el teléfono y siguiendo con mis cosas. El psicólogo que estaba viendo me había recomendado tratar de no engancharme con este tipo de reclamos. Y así fue. Continué de fiesta, divirtiéndome, hasta que volví a casa. Entré tratando de no hacer mucho ruido. Cerré la puerta y subí las escaleras. Y fue entonces que alcancé a escuchar a mis papás hablando en la cama. Seguramente me habían oído entrar y estaban listos para regañarme. Al menos mi mamá, quien se había resistido muchísimo a este cambio en mis libertades. Mi papá había sido más comprensivo, o al menos procuraba no meterse tanto. Parecían estar hablando los dos, pero no me quedé a investigar mucho lo que decían y me fui a acostar, cayendo profundamente dormido sin siquiera haberme quitado la ropa. Fue un tirón en el pie lo que me hizo despertar. Era aún de noche, y aunque abrí los ojos como reacción a aquel jalón, la verdad es que estaba sumamente adormilado y ni siquiera moví la cabeza. Imaginé que aquel tirón había sido parte de la forma en cómo a veces trabaja la mente mientras duermes, como esa sensación de que estás cayendo y reaccionas saltando. Tal vez solo fue mi imaginación. Pero entonces noté un sonido. Parecía el sonido de alguien caminando, arrastrando los pies. En ese momento abrí los ojos con un poco más de conciencia y vi a mi madre de pie, caminando junto a mi cómoda. Estaba de espaldas y parecía estar a punto de abrir los cajones.
Usaba su camisón favorito y su cabello hasta los hombros era para mí muy reconocible. La verdad, me molesté de que estuviera ahí. No quise decirle nada. Simplemente volví a cerrar los ojos haciéndome el dormido. En alguna ocasión ella ya me había acusado de estar usando drogas y había ido de noche a esculcar mis cajones intentando encontrar la prueba que comprobaría su teoría. Por supuesto, nunca halló nada. Otra vez seguramente estaba haciendo lo mismo, pero era muy de madrugada. Yo estaba muy cansado y no quería pelear en ese momento por eso. Así que cerré los ojos y aguardé ahí sin moverme, solamente escuchando, intentando descifrar con el sonido lo que ella estaba haciendo. Abrió los 3 cajones altos de mi cómoda y después caminó arrastrando los pies hasta alejarse. Al día siguiente, durante el desayuno, mis papás hablaron conmigo. Intentaron ser más comprensivos, supongo. Al menos, creo que la amenaza de irme los había hecho escucharme un poco más. Fue una plática buena, pero para mí me resultó extraña. Me estaban diciendo en realidad que se esforzarían en confiar mucho más en mí. Escuchar aquello me dio mucho gusto. Pero no pude levantarme de ahí sin decirles que la confianza empezaba por no revisar mis cosas, que no estaba bien lo que mi mamá había hecho la noche anterior. Noté de inmediato la cara confundida de ambos. Les dije que sabía que mi mamá había ido otra vez a revisar mis cosas para ver si no ocultaba nada en mi cómoda, que yo justamente había despertado cuando ella estaba ahí en mi cuarto, pero no había querido hacer problema por aquello. Mi papá se molestó de inmediato y dijo que no inventara cosas, que ellos me habían escuchado llegar, pero después se habían quedado dormidos. Nadie se había levantado. Yo acepto que contesté de manera grosera y me fui a trabajar sin decir más. Esa noche también llegué tarde. La verdad, sentía que mis papás me estaban ahogando y ahora incluso mentían en lo que hacían. Llegué cerca de las 10. Mis papás me estaban esperando en la sala. Buenas noches, grité, esperando subir las escaleras sin detenerme, pero mi papá me llamó con ellos. En la sala, sentados todos, me preguntaron qué había pasado la noche anterior. ¿Qué es lo que yo había visto en mi cuarto? ¿Cómo no podían saberlo? Me impresionaba cómo mi mamá seguía determinada a fingir que desconocía lo que le hablaba. Finalmente les repasé lo que había pasado y cómo la había visto en mi habitación. Mi mamá entonces dijo que no era ella, pero su cara reflejó una enorme preocupación. Tiene mucho que no la veíamos. No sé quién es ni qué quiere, pero... Entonces, mi mamá procedió a contarme una historia. Ellos ya vivían en esa casa cuando no tenían hijos, y al quedar embarazada mi mamá, justo unos días antes de mi nacimiento, la abuela se mudó temporalmente con nosotros. Para mi mamá aquello fue de gran ayuda, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Mi mamá dijo que cuando yo estaba recién nacido, a veces veía a la abuela caminando de noche en el pasillo. En otras ocasiones solamente la escuchaba como dando vueltas por toda la casa. Una madrugada incluso,
La vio parada en el marco de la puerta de su habitación, observándome dormir en mi cuna, junto a la cama de mis papás. Pero no era ella. A veces la escuchaba en la planta baja, pero cuando iba a revisar, mi abuela estaba en la otra habitación, dormida. Entonces, una noche, mi mamá y mi papá escucharon y después vieron a la abuela en el pasillo, caminando tranquila de madrugada. El problema es que la abuela había regresado a su casa una semana antes. Y a la abuela no le había ido mejor. Dijo mi mamá que estando aquí en nuestra casa, ella veía constantemente a mi mamá pasar, o incluso la veía entrar a la habitación donde se quedaba, que hoy es mi cuarto. Pero mi mamá, mi verdadera mamá, estaba perfectamente dormida. Dijo mi mamá que una señora amiga de mi abuelita había venido unos meses después a hacer una especie de protección, aunque no recordaba bien todo lo que había hecho. Aquellas visiones desaparecieron, pero sospechamos que probablemente únicamente frenó aquello con su energía vital, porque después de lo que les dije en la mañana, mi mamá había hablado por teléfono con la abuela. Le preguntó por aquella señora, por aquella amiga que nos había ayudado, y mi abuelita le dijo que aquella mujer había muerto una semana atrás. Ambas llegaron a la conclusión de que, al extinguirse la energía vital de aquella señora, lo que sea que estuviera en nuestra casa, había vuelto a salir desde su escondite más oscuro para perturbarnos. Lo cierto es que desde esa fecha hemos vivido realizando rituales, contactando gente supuestamente experta en el tema, curanderos, chamanes, como quieran llamarles. Y todo funciona. Funciona por un tiempo y después vuelve. Estamos a la espera de encontrar aún un remedio duradero. Pronto nos visitará un curandero del norte del país que aparentemente vive aislado en el desierto y dicen que es muy bueno. Supongo que si hay novedades se las comunicaré, pero hasta entonces aún vivimos con esto en casa. Esto que no sabemos ni cómo llegó ni cuándo se irá.